del 1 al 14. Hermanos, de manera alternada hacemos lectura de esta porción de las Escrituras, donde dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oramos, hermanos. Padre eterno, gracias te damos, Señor, en este día. No solamente, mi Padre, por el privilegio que nos das de estar en tu casa, sino, Señor Santo, porque tú nos has traído para ser edificados, para adorarte, sí, Señor, pero también para ser edificados, para formar parte del culto que te exalta y que te honra. Queremos, mi Padre, que tú trates con nosotros, que nos exhortes, que nos corrijas, que nos moldees, que, Señor, nos ayudes a entender la relación que hay entre nosotros delante de ti a través de la santidad. Padre, perdona nuestros muchos pecados, te lo suplicamos, Señor. Y también, mi Padre eterno, quiero pedirte que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos y abiertos para tu palabra. Que tu palabra llegue, Señor, como dijera el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que podamos no solamente atesorar tu palabra en nuestro corazón, sino, Señor, practicar tu palabra cotidianamente. Suplicamos esto, mi Padre, y también te suplicamos que nos ayudes a darte en ofrenda de lo que tú nos has dado, Señor, en misericordia. Lo que tú has provisto para nosotros, permítenos con un corazón dispuesto y alegre poder ofrendar, Señor, para los asuntos de tu reino en la tierra a través de esta tu iglesia local. Señor, gracias por todo lo que tú haces, lo que has hecho y lo que seguirás haciendo en nuestras vidas y en nuestra iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te agradezco y te suplico. Amén. Amén. Hermanos, tomen asiento, por favor. Tomen asiento. La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de este texto. Y, hermanos, hay una pregunta que Pablo hace a los hermanos en la iglesia que está en Roma. Y la pregunta es: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hermanos, esta pregunta debería de quedarse en nuestros corazones como aquellos que se hacen la pregunta: si Dios es soberano en la salvación de los hombres, ¿qué pues haremos? ¿Predicaremos o no predicaremos? Aquí la pregunta es, hermanos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si usted recuerda, Pablo ya había estado hablando acerca de la justificación. Una obra, hermanos, que es manifestación de gracia de nuestro Señor, porque no depende de mí justificarme. No tengo la capacidad yo delante de Dios de justificarme, porque cuando era débil, dice la palabra del Señor,
Él hizo la obra cuando yo era impotente. Él hizo la obra cuando yo era incapaz. Él hizo la obra, dice la Escritura. Así que si nosotros atendemos la palabra de Dios en la carta a los Efesios, por ejemplo, dice Pablo que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. La salvación es un regalo de Dios. En el capítulo 5 de Romanos dice Pablo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esa fe que es en el Señor Jesucristo no es una fe generada en nosotros por nosotros, sino que es un don de Dios. Y Dios ha dispuesto su palabra para que a través de su palabra sea provista la fe. Dios ha provisto su evangelio para que a través del evangelio, que es perfecto, nuestra alma sea convertida solamente por gracia de Dios. Ahora, hermanos, cuando Pablo dice, después de hablar de la justificación, y que trae el ejemplo de Abraham del Antiguo Testamento y trae el ejemplo de David del Antiguo Testamento, personajes muy importantes para la vida del judío, y la iglesia de Roma o la iglesia cristiana que estaba en Roma, los hermanos, estaba formada por judíos y por gentiles, y ellos tenían esta referencia clara del patriarca Abraham y del rey David, hermanos. Así que Pablo les hace el énfasis que ni siquiera Abraham, ni siquiera David fueron justificados por las obras de la ley, ni siquiera, hermanos, por los rituales o ceremonias de la ley, como era la circuncisión. ¿Cómo es que fueron justificados? Por gracia. Entonces luego dice Pablo aquí en el capítulo 6, verso 1, ¿qué pues perseveraremos para que la gracia abunde? Si en el verso 20 del capítulo 5 dice Pablo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿No les quedaba claro a ellos? Bueno, dice Pablo, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Hermanos, no quiere decir que antes de la ley no hubiera pecado. Sí, hermanos, había pecado. De hecho, Adán pecó antes de la ley. Y Caín mató a su hermano antes de la ley. Y el pensamiento que de continuo estaba en hacer lo malo en Génesis capítulo 6 era antes de la ley. Pero el Señor había grabado la ley en el corazón de los hombres. El hombre sabía lo que era malo y lo que era bueno, pero era su conciencia la que les reprochaba lo que estaban haciendo. No sabían que era el pecado. Entonces, hermanos, cuando la ley es introducida, cuando la ley aparece y les dice, como dijo Pablo, yo no sabía que la codicia era pecado, por la ley supe que era pecado. Y Pablo decía que encontraba que la ley era buena, porque esto hacía la ley, nos brinda conocimiento de pecado. Entonces, hermanos, la práctica del hombre era sobreabundante en pecado, porque la ley le decía, es pecado, es pecado, es pecado, es pecado. Pero por razón de que sobreabundó el pecado, la manifestación de la gracia, hermanos, de nuestro Señor también era manifiesta. De manera que vuelve la pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo de una manera rotunda, hermanos, que no. En el verso 2, de ninguna manera. Y Pablo dice, hermanos, da una justificación diciendo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O qué no saben, dijera en el verso 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿O qué no sabes que la obra que el Señor hizo en ti, como lo refiere Ezequiel, quitar ese corazón de piedra y colocar uno de carne, quitar ese espíritu tuyo y poner su espíritu? Hermanos, y después en el bautismo miramos de manera simbólica la obra interna que el Señor ha hecho. ¿Qué no sabes que por el simple hecho de que tú eres hijo de Dios, no debe de abrigarse en tu corazón ninguna tendencia
No, hermano, ninguna tendencia al pecado. ¿Qué no sabes que fuiste muerto con Él en el bautismo? Pablo dice, hermanos, la realidad de esto es que ya no vivo yo. El que vive en mí es Cristo. Esta es la realidad. Y si Cristo vive en mí, hermano, la pregunta sería, Señor, ¿qué te parece? ¿Pecamos? ¿Qué te parece? ¿Mentimos? ¿Qué te parece, Señor? ¿Ofendemos? Hermanos, ¿cuál creerían ustedes que es la respuesta que el Señor le diría? De ninguna manera. Un tajante no. Dijo el Señor Jesucristo cuando María y José le buscaron después de haberlo llevado al templo 3 días después. ¿Por qué nos hiciste esto? Dijo María. Y el Señor contesta diciendo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Hermanos, si Cristo, o si yo he sido muerto juntamente con Cristo, sepultado juntamente con Cristo y resucitado juntamente con Él, entonces quiere decir, hermanos, que ya no vivo yo. El que vive en mí es Cristo. De manera que también mi expresión debería de ser, hermanos, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Perseveraré en el pecado? No, hermanos. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Todo lo que tenga que ver con la obra del Señor, todo lo que el Señor demanda en su palabra, son aquellas cosas en las que yo debo de estar involucrado. No jamás, hermanos, jamás pensar en evadir mi compromiso voluntario, alegre y dispuesto con Dios, porque, hermanos, si tú miras el adorar al Señor como una carga, hay un problema. Porque aquel que verdaderamente es hijo de Dios se deleita en Dios. Decía el salmista, oh Dios, cuánto amo tu ley. Cuánto amo tu ley. Decía el salmista, hermanos, que tenía una demanda delante del Señor. Que Él estuviera todos los días en su casa para contemplar su hermosura. Hermanos, no es una carga. Obedecer y guardar los preceptos de Dios no es una carga. Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra voluntad, con todas nuestras fuerzas, amar al Señor no es una carga, es un anhelo y es un deseo que está anidado en el corazón, de manera que no puede reprimirse. Busca expresarse, busca moverse, busca ir donde el Señor manda que vayas. Cuando es una carga para algunos el estar en la casa de Dios, cuando es una carga para algunos leer la palabra, cuando es una carga para algunos adorar al Señor, cuando es una carga para algunos compartir el evangelio con otros, cuando esto es una carga, quiere decir que no estás amando al Señor con todo tu corazón, ni con toda tu mente, ni con toda tu alma, ni con todas tus fuerzas. Ni estás amando al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, me atrevería, hermanos, a decir que la obra de la justificación no se hizo en ti. Dice la palabra, el mismo Señor dice en los evangelios, particularmente en el evangelio según San Mateo, aquellos que habían de alguna manera guardado algo, hecho algo, obras algunas, y aquellos que delante del Señor se presentarían diciendo, Señor, si en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos esto, Señor. Reconocen al Señor diciéndole Señor, pero indistintamente, aun cuando ellos hubieran hecho milagros, aun cuando ellos hubieran expulsado demonios, lo que el Señor les da por respuesta es, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. No todo, dice el Señor, el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La pregunta es, hermanos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Aún seguiré abiertamente pecando sabiendo que el Señor me perdona? Hermanos, si pecas pensando que el Señor te perdona, si pecas sabiendo esto y aún así pecas, hermano, estás en un problema.
Porque el que peca, sabiendo aún que nuestro Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si se los confesamos a Él, va a buscar de mil maneras, ni siquiera pensar en la posibilidad de abiertamente pecar. El Señor dice en el Evangelio según San Juan capítulo 8, el que practica el pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda para siempre en la casa, el hijo sí. ¿Se imaginan lo que está diciendo el Señor aquí? Por esto la pregunta, hermanos, que Pablo hace a estos hermanos en la iglesia de Roma: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, dice de ninguna manera, y les dice, hermanos, ¿por qué? El por qué. Verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo son mi muerte, sepultura y resurrección, dice Pablo. ¿Por qué, hermanos? Porque somos sepultados juntamente con Él. Somos resucitados juntamente con Él. Esto, hermanos, implica santidad. Soy sepultado con Él, junto con Él. Soy muerto junto con Él. Soy resucitado junto con Él. ¿Qué es lo que debo de hacer? Buscar vivir para Él. Santidad. Tiene que ver con santidad. Y luego dice Pablo, hermanos, agrega en el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, hermanos, si verdaderamente yo he creído en el Señor Jesucristo, si verdaderamente he muerto al pecado, hermanos, entonces, la resurrección también será en mí su semejanza. Una vida diferente, una vida nueva. Hermanos, si he muerto con Cristo, mi vida será diferente a la muerte, a la vida que llevaba cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. No puede ser igual, no puede ser igual. Y aun cuando seamos imperfectos, y aun cuando pequemos, hermanos, porque bajo esta condición de humanidad en la que estamos aquí, vamos a pecar. Pero la diferencia estará bien marcada y seremos, hermanos, en un sentido como aquella expresión en el corazón de Pedro. Hermanos, un sentimiento de culpa que lo lleva a llorar amargamente porque ha negado al Señor Jesucristo. Tu pecado lo niega, pues. Nuestro pecado niega al Señor. O como Pablo cuando se considera miserable. Y creo, hermanos, que cada uno de los discípulos del Señor hubieron pecado porque eran humanos como cada uno de nosotros y tuvieron su tiempo de arrepentirse delante del Señor. David mismo decía que cuando él cayó, sus huesos se envejecieron, hubo tristeza, hubo sequedad, hubo angustia en su vida. Hermanos, el que encubre su pecado no prospera, dice el proverbista. Pero alcanza misericordia aquel que lo revela. ¿Se imaginan? Creo yo, hermanos, que hemos de pecar, sí, y no es una chulada decir, hermanos, vamos a pecar. No, hermanos, debería de ser que no fuera, pero nuestra naturaleza está en esa condición. Pero lo cierto es que nuestra forma de vivir debe de ser en santidad. ¿Por qué, hermanos? Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Por lo tanto, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. La palabra plantados en el texto original, hermanos, es súnfutos. Esta palabra súnfutos habla de crecer juntos, es decir, estrechamente unido a. Esto es lo que quiere decir plantado. Así que si fuimos súnfutos con Cristo en la semejanza de su muerte,
Es decir, hermanos, si hemos crecido juntos, unidos estrechamente en su muerte, también lo seremos unidos y estrechamente unidos a Él en su resurrección. Miren, hermanos, esta estrechez y esta unidad y esta pertenencia me hace pensar en la parábola que el Señor refiere en cuanto a los pámpanos, o aquella enseñanza que da en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, del verso 1 al verso 6, donde dice, hermanos, el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Fíjense, hermanos, la relación que da a entender el Señor en cuanto a súnfutos, o en cuanto a crecer juntos, o en cuanto a estar unido a Él. Porque si hemos muerto al pecado, hermanos, si hemos sido juntamente con Él sepultados, si hemos sido, hermanos, resucitados juntamente con Él, entonces el Señor en esta enseñanza nos hace ver en qué consiste. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El Señor expresa dos palabras aquí, hermanos, como es el fruto y como es la palabra permanecer. Obviamente, cuando el Señor expresa esta enseñanza, no está refiriéndose a fruto como naranja, manzana, pera, toronja. No, hermanos, Él se está refiriendo a frutos en el sentido espiritual. En el sentido espiritual. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, verso 13. Dice la palabra en Romanos 1:13: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre las demás gentiles. Y aquí Pablo está hablando de un fruto que lleva relación con la proclamación del Evangelio. Esta es la palabra de fruto. Un fruto. En Romanos capítulo 6, verso 22, Pablo refiere la santificación como fruto. Romanos 6, 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Sí? Hebreos capítulo 13, verso 15, dice el escritor a los hebreos: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Hermanos, el cristiano entonces debe de dar fruto de santidad, debe de dar fruto de obediencia en la proclamación del Evangelio, debe de dar fruto de alabanza al Señor. Cierto que Pablo a los Gálatas habla del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, etcétera. También frutos, hermanos, que son consecuencias de un nuevo nacimiento, de una nueva vida, de una nueva posición. ¿Por qué? Porque hemos sido muertos con Cristo, sepultados juntamente con Él, y nuestra resurrección, hermanos, en semejanza de Él, para andar en una nueva vida. Una nueva vida que va en reflejo de aquellos frutos o de aquella manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, Romanos capítulo 6, verso 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese viejo hombre del que se refiere Pablo aquí, hermanos, es aquel que es nuestro representante legal o federal.
es aquel, hermanos, que venimos trayendo en la persona de Adán. Pablo ya había hablado acerca de Adán y Cristo. Y sí, hermanos, en Adán tenemos condenación y muerte, pero en Cristo tenemos vida y tenemos santificación. Así que todos en Adán hemos muerto, pero hermanos, todos en Cristo, aquellos que por su gracia Dios ha justificado en la persona de su Hijo, bueno, pues estamos juntamente crucificados con Él, estamos juntamente sepultados con Él y hermanos, juntamente con Él hemos resucitado. Por eso no podemos pecar abiertamente. Sí, hermanos, pecamos, pero no podemos pecar abiertamente. Es decir, no planeamos, pues. Si alguien dijera, hoy por la tarde voy a faltarle el respeto a alguien, hoy por la tarde voy a hacer algo que no es correcto. Si tú ya lo estás planeando, estás teniendo, como dicen las autoridades civiles, premeditación, alevosía y ventaja. Estás planeando pecar. Y aún las leyes civiles, hermanos, atribuyen a esto, ¿cómo se puede decir? Le dan más gravedad, pues, al crimen, a que si hubiera sido de una manera accidental, un daño, por ejemplo, que si alguien de manera accidental priva de la vida a una persona, la condenación es menor que aquel que planea con alevosía y ventaja quitarle la vida a una persona. A eso me refiero. Ahora imaginemos el pecado, hermanos. Por eso Pablo dice que pues perseveraremos en el pecado. No, de ninguna manera. Y nos dice, hermanos, porque hemos muerto al pecado. Y si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? No es posible. Sí, hermanos, vamos a pecar, pero cuando hay una planeación para pecar, tenga cuidado, porque no tiene que ver los años que estamos en la iglesia. Acuérdense lo que dijimos hace un momento de Mateo 7. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre y en tu nombre y en tu nombre, pero el Señor les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Es serio, hermanos, lo que Pablo nos está diciendo, lo que implica estar muerto con Él, sepultado con Él, resucitado con Él, implica que ya no vivo yo. Esto es lo que implica. Y si todavía vives tú para tus placeres y deleites y para tus gustos, entonces el que vive en ti no es Cristo. Sigues reinando tú y el pecado. Sigues gobernando tú y tu vida, no nuestro Señor en tu vida. Recuérdense que Pablo en el capítulo 2, verso 20 de Gálatas, él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, es decir, ese viejo hombre de pecado, ya no vive ahí. Ese Adán caído ya no vive ahí, ya no vive ahí. Mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, lo que implica una nueva vida. ¿Sigues viviendo por ti? ¿Sigues viviendo en ti? ¿Sigues sentado en tu trono tú y no el Señor Jesucristo? Hermanos, es necesario tener cuidado de nuestra manera de vivir delante de Dios, delante de los demás, porque hablan de la naturaleza de nuestra aparente conversión o de nuestra verdadera conversión. Dice ahí mismo Romanos capítulo 6 en su segunda parte, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, en la iglesia, Dios no se propuso para nuestra naturaleza caída una rehabilitación. No, hermanos. Dios no propuso para esta iglesia que esta iglesia fuera un medio de rehabilitación para los pecadores. No, hermanos. Ciertamente muchas personas se acercan a las iglesias buscando una rehabilitación en cuanto a su conducta, en cuanto a sus adicciones, en cuanto a sus problemas. Algunos van a la iglesia pensando, bueno,
Tengo problemas familiares, voy a ir a la iglesia para que se me quiten los problemas familiares. Tengo problemas de adicciones, de alcohol, de drogas, voy a ir a la iglesia para que se me quite esto. No, hermanos, la iglesia no es un centro de rehabilitación. No es el propósito de Dios rehabilitar personas partiendo de necesidades particulares. No es el propósito que Dios tiene para la iglesia. Pero hermanos, deberíamos de venir a la iglesia y ese es el deber. Verso 4 de Romanos 6. Deberíamos de venir a la iglesia, hermanos, para ser sepultados. Verso 5, para ser plantados. Verso 6, para ser crucificados juntamente con Él. Esa es la razón por la que nosotros debemos de estar aquí. Ser sepultados, ser plantados, ser crucificados juntamente con Él. Lo que necesita, hermanos, nuestra carne no es una rehabilitación. Nuestra carne lo que necesita es ser sepultada, plantada y crucificada con Cristo para que este viejo hombre pecaminoso y carnal sea destruido y no sirva más al pecado. Eso es lo que debe de suceder. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, hermanos, identifícate con ella diciendo, ¿en qué sentido estoy muerto con Cristo si todavía hago lo que yo quiero? ¿En qué sentido, hermanos, estoy sepultado juntamente con Él? ¿En qué sentido digo que he resucitado con Cristo si todavía persevero en el pecado, si todavía peco y no siento nada? Peco y cuando peco creo que todo es normal, que todo está bien. Si todavía cuando peco digo, bueno, es que la Escritura dice que abogado tengo para con el Padre a Cristo el justo. Pero ese pecado nunca te causó dolor, nunca te causó molestia, nunca te causó nada, ni te causa todavía nada. Dice Pablo en el verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Una clara evidencia, mis hermanos, de que hemos sido justificados, de que hemos sido perdonados y que hemos sido por consecuencia salvos, es que hemos muerto al pecado. El pecado, hermanos, ciertamente somos humanos y pudiéramos decir, como dijo Eva, al mirar el fruto prohibido, es codiciable a nuestro paladar, es agradable a nuestra vista, pero eso no quiere decir que porque eso sea así, vayamos a incurrir en el pecado. Y me atrevo todavía a pensar, hermanos, que así como Eva, que escuchó a la serpiente y se quedó perpleja siguiendo la conversación con la serpiente, lo que nosotros deberíamos de hacer es como dijo Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 22, huye de las pasiones juveniles. Dijéramos, hermanos, huye de todo aquello que te incita o te provoca o te puede seducir a pecar, huye de eso. Y agrega diciendo Pablo en esta misma porción de la carta a Timoteo, y sigue la justicia, la fe y el amor con los que de limpio corazón invocan al Señor. Agrega Pablo en el verso 8 al verso 10 de ahí mismo del capítulo 6 de Romanos, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Hermanos, si el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, murió una vez, y si nosotros, hermanos, hemos muerto al pecado porque estamos muertos con Cristo y sepultados con Él, es la misma situación. Deberíamos de verlo de la misma manera. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él, porque cuanto murió al pecado, murió una vez por todas.
Hermanos, cuando tú has muerto al pecado verdaderamente, cuando la gracia del Señor te rescató de las tinieblas a la luz verdadera, cuando Él te dio vida, cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, tú no debes de anhelar volver al primer estado en el que estabas. Si estabas muerto en tus delitos y pecados cuando el Señor te dio vida, tú no debes de anhelar volver a ese estado. Dice en el verso 2 de Romanos 6, en respuesta a la pregunta, ¿perseveraremos en el pecado? Dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La obra que el Señor ha hecho, en la cual nos ha unido a Él, hermano, no es posible que se deshaga para que volvamos a hacer abiertamente lo que hacíamos antes, a menos que la justificación nunca se haya realizado. Y vamos a seguir amando las cosas perversas, y vamos a seguir siendo indiferentes con Dios, y vamos a seguir abiertamente pecando, creyendo que el Señor perdona mis pecados. Hermano, el Señor perdona tus pecados, ¿es cierto? Sí, es cierto. Si verdaderamente eres su hijo, el Señor te perdona tus pecados. Y si tú no eres hijo de Dios y confiesas tu pecado delante del Señor, y tú has creído en el Señor Jesucristo y vienes en arrepentimiento y fe genuina delante de Él, Él perdona tus pecados, es cierto. Pero cuando tú te llamas hijo de Dios y abiertamente pecas y no hay dolor, hermano, lo que queda es una horrenda expectación de juicio. Esto es lo que queda. Por eso, hermanos, creo que es tan serio que observemos nosotros la declaración de Pablo, que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Voy a pecar para que Dios me perdone? No, no es posible. No es posible, dice el apóstol Pablo. Verso 11 al verso 14. ¿Por qué no perseverar en el pecado, hermanos? Verso 11 al verso 14 de Romanos capítulo 6. Dice Pablo, hermanos, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, dice Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto que acaba de decir Pablo aquí, a los colosenses se los dice en el capítulo 3, verso de 1 al 4 de esta manera. Colosenses 3 del 1 al 4, dice Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Hermano, ¿cómo te consideras tú? Y hermano, en realidad, ¿cómo vives? Pensando en esto. Miren, dice Pablo, somos muertos con Cristo, sepultados con Cristo y resucitados con Cristo. Pero dice Pablo a los colosenses, sí, pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Hermanos, buscamos las cosas de arriba, o buscamos todas las cosas de la tierra. Vean lo que dice Pablo a los colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo es nuestra realidad? Honestamente, hermanos, ¿cómo somos? Y cualquiera que me escuche en cualquier lugar, ¿cómo es tu vida? Aun cuando te llames cristiano, donde quiera que estés, ¿cómo es tu vida?
Quizás ahora mismo estás escuchando este sermón y estás en tu casa y tú te llamas cristiano y eres miembro de una iglesia local y no estás en la congregación local escuchando a tu pastor, pero estás escuchando esta exhortación por este medio. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida? Si puedes haber resucitado con Cristo, hermano, de veras, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Si eres hijo de Dios, ¿amas las cosas de Dios? Honestamente. Porque amar las cosas de Dios, hermanos, es aborrecer lo que Él rechaza, es aborrecer lo que Él aborrece, y por lo tanto, es seguir en aquello que Él demanda. No se trata de vivir tantos años en el Evangelio y que al final de cuentas el Señor te diga siervo malo y negligente. O que el Señor te diga, así como el pámpano en mí no permanece y no lleva fruto, es cortado y es echado fuera. O el Señor te diga, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Hermanos, todo el que ha muerto al pecado, piensen esto, todo el que ha muerto al pecado, todo el que ha muerto al pecado, no puede vivir más en él. Abiertamente no. El que ha muerto al pecado, ¿cómo vivirá todavía en él? El que ha muerto al pecado, hermanos, ahora dice la palabra del Señor, el que vive en él es nuestro Señor Jesucristo. Piensa en esto, hermanos. Voy a recitar estos versos del verso 11 al verso 14 y mírate en este texto. Ubícate en este texto. Dijo Pablo, considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, esta verdad de las Escrituras, insisto y pregunto, ¿cómo vives esta verdad de las Escrituras? Hermanos, el Señor conoce nuestros corazones. El Señor sabe la verdad de lo que somos. El Señor sabe la justificación de nuestras excusas. El Señor lo sabe todo. ¿Pudiéramos esquivar su juicio? No. Podemos, hermanos, esquivarnos nosotros a nosotros mismos. Judas moralmente parecía ser tan mejor que los demás de los apóstoles, porque los demás de los apóstoles nunca pensaron que Judas podía entregar a Jesucristo. Y dijeron para sí mismo y para el Señor, ¿seré acaso yo, maestro? Pero la realidad, ¿qué pasó con Judas? Podemos engañarnos a nosotros, pero al Señor no le podremos engañar. Así que, mi hermano, ¿cómo vive esta verdad de las Escrituras en sus vidas? Nos ponemos en pie.